1. Amoaji, el hombre más sucio del planeta. Este hombre pasó más de 6 décadas sin bañarse. Estaba tan sucio que su cuerpo había quedado completamente cubierto de barro. Amoaji era un iraní que fue conocido por ser el hombre más sucio de todo el mundo. Aunque este no es un nombre real, sino un apodo que se le dio porque nadie ha confirmado su verdadero nombre. Este hombre le tenía demasiado miedo al agua y al jabón. Por esta razón prefirió no bañarse desde que era joven y pasó más de 60 años sin hacerlo. Con el paso de los años, todo tipo de suciedad que acumulaba fue pegándose a su piel hasta quedar con unas manchas horrorosas. Pero a pesar de esto, nunca se preocupó por su higiene y no cambió de opinión con respecto a ducharse. Y parece extraño, pero tampoco sufrió ningún problema de salud por esto más que estar sucio. Cuando su caso se hizo bastante conocido en el mundo, comenzaron a presionarlo para que se duchara por primera vez después de tantos años. Al final se bañó a finales del 2022 y poco tiempo después, en ese mismo año, murió. 2. Hay países donde copiarse es un delito. Hacer trampa en un examen en estos países se considera un delito muy serio y los tramposos pueden pasar hasta 10 años en prisión si son atrapados haciéndolo. Hay varios países en los que copiarse en un examen se considera un delito. Entre ellos se encuentran Bangladesh, China, Taiwán y Egipto. En algunos casos las sentencias máximas pueden ser de 10 años en prisión, pero si aún así quieres arriesgarte, recuerda que todo con respecto a copiarse cuenta. Es decir, que si durante un examen te encuentran con información en ocas, en alguna parte del cuerpo, en el borrador y hasta si utilizas el teléfono o cualquier otra tecnología, te puedes meter en un gran problema. También son intensos los métodos que utilizan en estos países para detectar cuando alguien intenta copiarse. En China, por ejemplo, hay un examen muy difícil que dura 2 días para poder entrar a la universidad, y en estos casos utilizan unos drones para vigilar a todos los estudiantes. Así que si te encuentras en uno de estos lugares, es preferible que ni intentes hacer trampa, ya que de lo contrario podrías terminar pagando multas, yendo a la cárcel y con antecedentes de por vida. 3. El niño que condujo su juguete en la autopista real. Este niño de solo 3 años condujo su auto de juguete en una autopista transitada como todo un conductor y pudo haber hasta cruzado la ciudad sin problemas si no hubiera sido detenido por la policía. En 2007, Jordan Will era un niño de 3 años que se metió en su auto de juguete con su hermano de 2 años y comenzó a manejar por una autopista muy concurrida en Wisconsin. Iban en un Mustang de juguete que funcionaba con baterías y se salieron de sus casas sin que sus padres se dieran cuenta. Pero lo más loco es que el pequeño manejó como si tuviera muchos años de experiencia. Hasta respetó las señales de tráfico y los semáforos. El niño estuvo por un tiempo manejando, había logrado recorrer unas 5 o 6 manzanas y probablemente hubiera seguido de largo si no lo hubieran detenido unos agentes. Al final devolvieron a los niños sanos y salvos con sus padres y el mayor le dijo a su papá que solo se habían ido a dar un paseo. Los padres respondieron que al menos no sucedió nada malo, aunque el momento en el que no los encontraron dentro de sus casas no fue nada lindo y hasta llegaron a molestarse. 4. Los sospechosos con cara de Lego. A unos policías les gustaba ponerle cabezas de Lego a los sospechosos para censurarlos, pero tuvieron que dejar de hacerlo cuando la empresa de Lego metió manos en el asunto. A principios de 2023, un departamento de policía en California le comenzó a poner las cabezas de las figuras de Lego a los presos. Esto lo hacían para cubrir los rostros de los sospechosos en todas las imágenes que les sacaban. Hasta llegaban a publicarla en las redes sociales a modo de chiste. A pesar de que lo que hacían en las imágenes era aparentemente inocente y las fotos quedaban graciosas, el teniente del departamento anunció que ya no usaría más las caras de Lego para esto. Al parecer, la compañía Lego se contactó directamente con ellos en marzo de 2024 y les dijeron que no le gustó lo que hacían, pidiéndoles respetuosamente que dejaran de hacerlo. Así que tuvieron que aceptar su solicitud y dejaron de publicar las fotos por las redes sociales. Aún así, los del departamento de policía están planeando seguir haciendo lo mismo, pero de otra manera. 5. La música ayuda a las cirugías. La música es parte fundamental de algunas salas de cirugías en todo el mundo. Hasta hay personas que tocan instrumentos y cantan mientras los operan para relajarse. Aunque parezca raro, la música ayuda mucho a que la cirugía salga mejor, así que no te extrañes si escuchas cualquier tipo de música al estar cerca de un quirófano. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues se ha demostrado en muchas ocasiones que reduce el estrés de las personas que aplican las cirugías y también ayuda a los pacientes. Según muchos estudios con más de 7,000 pacientes, la música ayuda en la recuperación tras una cirugía y los investigadores concluyeron que escuchar música antes, durante y después de la operación ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la necesidad de analgésicos de los pacientes. Algunas personas hasta se atreven a hacer música mientras los operan y al parecer esto los ayuda a calmarse mucho más, aunque es un arma de doble filo porque también se han dado algunos casos en los que en vez de ser de ayuda termina distrayendo a los cirujanos. 6. La primera cirujana de la historia. Esta mujer se tuvo que hacer pasar por hombre casi toda su vida para que la dejaran ser médico cirujano. De esta manera se convirtió en la primera cirujana de la historia. Margaret Buckley era una mujer irlandesa y fue la primera cirujana de la historia, pero tuvo que hacerse pasar por hombre para poder ejercer su profesión. Nació en 1789 y desde pequeña siempre le gustó la medicina. Estudiar esta profesión era uno de sus sueños más grandes, pero para ese tiempo no se les permitía a las mujeres estudiar ningún tipo de carrera. Luego de un tiempo esta mujer se mudó a Londres y su tío James Barry la ayudó para que pudiera convertirse en cirujana. Él era un pintor reconocido que tenía bastante influencia en la Real Academia de Londres, así que Margaret logró graduarse en la Escuela de Medicina de Edimburgo, vistiéndose como hombre y haciéndose llamar James Stuart Barry. Margaret se mudó a Venezuela con la esperanza de poder ejercer
establecer su carrera como mujer, pero tuvo que trabajar el resto de su vida haciéndose pasar por hombre. También fue la responsable de la primera cesárea exitosa de todos los tiempos, y no fue sino hasta sus 70 años cuando murió, que cuando revisaron su cadáver y se encontraron con la sorpresa de que realmente era una mujer. 7. La moda de los caballos con zapatos. Los caballos ahora usan zapatos parecidos a los Nike y Adidas, y aunque no lo creas, cada par puede costar a más de $1000. En Estados Unidos hay una extraña moda para los caballos en la que les ponen una especie de zapatos miniatura. Esta loca idea fue del artista Marcus Floyd en Lexington, Estados Unidos. Fue él mismo quien creó la marca Hot Kicks, especializada en zapatos con diseños extravagantes y algunos hasta parecidos a los que conocemos. Una empresa de esta ciudad comenzó a patrocinar su proyecto, ya que les pareció muy buena la idea. Esta ciudad de Lexington es conocida por ser la capital mundial de los caballos, y allí se hacen muchas competencias en donde también comenzaron a usar estos zapatos. Marcus a veces pasa hasta 17 horas creando un solo par de zapatos de este tipo, con los materiales de algunos zapatos humanos usados. Esta marca de zapatos se hizo bastante conocida y ahora hasta tiene una página web en donde puedes hacer tu petición personalizada con el diseño que quieras para tu caballo. Cada par personalizado puede llegar a costar más de $1000. 8. El cirujano que dejaba su firma en los hígados de sus pacientes. A este cirujano le gustaba dejar su firma en el cuerpo de sus pacientes, y muchas personas hubieran quedado marcadas de por vida si no lo hubieran descubierto. Simon Bramhall es un cirujano británico de más de 50 años que tuvo que confesar lo que le hizo a 2 de sus pacientes en una operación. En 2013, en el Reino Unido, este hombre firmó las letras de sus iniciales en el hígado de 2 personas mientras les hacía un trasplante. Simon aprovechó el momento en el que estaban anestesiados para dejar su marca en estos órganos, con una herramienta que ellos mismos utilizan para sellar la herida, evitando cualquier pérdida de sangre. Pero esta locura que hizo tuvo sus consecuencias. El cirujano fue acusado por haber agredido a estas personas y por las supuestas lesiones que causó, así que no le quedó de otra que decir la verdad con respecto a lo que hizo. Pero él solo aceptó los cargos por agresión, porque en teoría no había causado ninguna lesión a sus pacientes. 9. La verdadera historia del Monopoly. La principal intención de la creación de este juego no era divertirse, y es que nació como una forma de crítica en contra del capitalismo. El Monopoly fue creado en 1903 por Elizabeth Magie. En ese entonces se llamaba The Landlord's Game, que significa el juego de los poseedores de tierras. El propósito del juego de parte de esta mujer era concientizar a la gente del peligro de las personas con mucho dinero cuando no tienen suficientes restricciones con respecto a lo que pueden hacer. O sea que ella quería expresar su idea mediante el juego de que todo el mundo debería tener derecho a utilizar las tierras, y que cuando alguien fuese el dueño de alguna propiedad, lo más justo sería que pagara un impuesto a cambio de ese privilegio. En teoría quería dar a conocer lo injusto que sería un sistema en donde favorecen a las personas con mucho dinero. Pero esta chica no había patentado su juego, y en 1935 otra persona legalizó una versión modificada, llamándola Monopoly, tal y como la conocemos ahora. 10. El pez cachorrito del agujero del diablo. Esta especie es la única que ha podido sobrevivir por muchos años en este lugar. Desgraciadamente quedan tan pocos que están a punto de extinguirse. El Cyprinodon diabolis, o mejor conocido como el pez cachorrito del hoyo del diablo, es una especie de pez que está en peligro de extinción y es la criatura más aislada del planeta. Se les llama así en parte porque son bastante diminutos, llegando a medir apenas unos 3 centímetros, y con respecto a la otra parte de su nombre es porque ellos pueden sobrevivir a las aguas en uno de los lugares más secos del mundo, el desierto de Mojave, Estados Unidos. Viven en una cueva de piedra caliza a la que llaman el hoyo del diablo, porque el agua allí tiene una temperatura de 33 grados, cuando el promedio de la temperatura del océano es de 17, para que te des una idea. Además, el agua en las profundidades de este pozo tiene muy poco oxígeno, por eso estos peces evitan nadar en lo más profundo. Se cree que esta especie llegó a este estanque hace millones de años y que evolucionaron hasta convertirse en los únicos animales en esa zona. En la década de los 70 había como 400 de estos peces en el pozo, pero ahora en 2024 solo quedan 30 ejemplares.